El momento que encendió la conversación fue imposible de ignorar. En plena transición, la jugada fluye con velocidad, la visión abre la defensa y la bandeja cae con una calma que desata a la arena. Pero el ruido no se quedó en la duela. La figura que muchos veían como la nueva cara del básquetbol empezó a quedar envuelta en un silencio incómodo, uno que pesaba más que cualquier ovación. De pronto, las opiniones se multiplicaron, los debates explotaron y una declaración mediática avivó aún más las preguntas sobre su futuro internacional. Lo que antes era una narrativa de ascenso imparable se transformó en incertidumbre, en sospechas, en teorías que apuntaban a decisiones difíciles lejos de los reflectores. Su llegada a la liga había sido un fenómeno, atención masiva, expectativas gigantes y una presencia capaz de alterar la energía de cada partido. Desde el primer salto, su impacto fue evidente, las gradas se llenaban, las cámaras no se apartaban y cada acción parecía destinada a viralizarse. No era solo producción en la cancha, era magnetismo puro, una combinación de talento y estilo que hacía vibrar a aficionados y analistas por igual. Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando se anunció la lista nacional. Entre nombres previstos y habituales, la ausencia que nadie anticipaba se convirtió en el centro de todo. La sorpresa dio paso a la confusión al debate, y el debate a una sola duda que dominaba la conversación: ¿era un revés momentáneo o el inicio de algo mucho más profundo? Lejos de parecer un simple ajuste táctico, la situación empezó a sentirse como algo mucho más profundo. Los reportes y comentarios encendieron la conversación, pero ESPN avivó aún más el debate cuando surgieron versiones sobre el futuro inmediato de Caitlin Clark y lo que pudo interpretarse como una pausa normal. Esas transiciones habituales del básquetbol universitario al profesional o del entorno doméstico al internacional rápidamente adquirió otro tono, uno cargado de tensión, de preguntas sin respuesta y de un silencio que decía más que cualquier declaración, porque ni Clark ni su entorno ofrecieron pistas, ni entrevistas, ni mensajes en redes, nada que calmara la incertidumbre. Mientras tanto, la especulación crecía hasta que Stephen A. Smith intervino con su estilo directo, sugiriendo que aquello no era una simple decisión de entrenadores, que Clark entendía perfectamente el trasfondo, que el asunto no giraba en torno a talento, rendimiento o IQ de juego, sino a dinámicas de poder, jerarquías e influencia dentro del sistema, una especie de recordatorio silencioso de que incluso las estrellas pueden ser contenidas. Y en lugar de responder con enojo o confrontaciones públicas, Clark optó por algo inesperado: tomar distancia. Guardar calma, apartarse del ruido mediático, un movimiento que solo intensificó la inquietud de los aficionados, quienes comenzaron a preguntarse si estaban presenciando un adiós discreto a Team USA, porque cuanto más se analizaba el panorama, más evidente resultaba que el tema superaba cualquier decisión de roster, especialmente tratándose de una jugadora que ya había demostrado su capacidad para atraer multitudes, disparar audiencias televisivas y redefinir la escala de atención que puede alcanzar el básquetbol femenil moderno. Aunque muchos querían creer que todo se reducía a decisiones deportivas, la exclusión terminó funcionando como un recordatorio incómodo de que el talento por sí solo no siempre basta, de que existen dinámicas invisibles, jerarquías, egos, reglas no escritas, capaces de moldear quién brilla y quién espera, y mientras aficionados y analistas revisaban gestos, conferencias y elecciones de roster en busca de respuestas, comenzó a tomar fuerza una interpretación distinta: Caitlin Clark no estaba siendo juzgada por errores ni bajo rendimiento, sino enfrentando límites silenciosos, un mensaje implícito sobre control y estructura. Sin embargo, lo más impactante no fue la controversia, sino su reacción contenida, porque al evitar el ruido, al no alimentar titulares con enojo, convirtió el silencio en una postura, la distancia en una declaración, una narrativa de Temple y conciencia que solo amplificó el debate sobre si Team USA subestimó algo más que su habilidad en la duela. Fue entonces cuando Stephen A. Smith, voz emblemática de ESPN y figura central de First Take, abordó el tema con un tono inusualmente serio, dejando de lado la teatralidad habitual para enfatizar una idea clave: el básquetbol femenil llevaba años buscando una figura capaz de capturar la atención masiva, de atraer tanto a fanáticos casuales como a seguidores de toda la vida, alguien que llenara arenas y revitalizara la conversación. Y para muchos esa figura ya tenía nombre, porque la irrupción de Clark fue explosiva, con redes sociales encendiéndose en cada partido,
gradas transformándose de semivacías a repletas y una audiencia completamente nueva descubriendo la emoción del juego, consolidándola no solo como una estrella emergente, sino como un símbolo de energía, expectativa y transformación dentro del deporte. Pero justo cuando la atención mediática alcanzaba su punto más alto, llegó el momento que lo cambió todo. El anuncio del roster olímpico de Team USA y la ausencia de Caitlin Clark desató incredulidad, debate y una ola de preguntas imposibles de ignorar, porque para muchos aficionados no se trataba de cualquier jugadora, sino de una figura que había revitalizado audiencias, encendido arenas y redefinido el nivel de interés alrededor del básquetbol femenil. Sin embargo, Stephen A. Smith interpretó la decisión bajo una luz mucho más severa, describiéndola no como un simple criterio técnico, sino como una señal deliberada, un reflejo de cómo ciertos sistemas pueden inclinarse hacia la comodidad de lo tradicional en lugar de apostar por la evolución, argumentando que el trasfondo iba más allá de habilidades o estadísticas, apuntando hacia estructuras de poder, prioridades internas y resistencia al cambio, una postura que inevitablemente llevó a reconsiderar el silencio de Clark. Ese mutismo que lejos de parecer pasivo empezó a percibirse como estratégico, casi calculado, como si entendiera que entrar en confrontaciones públicas solo la arrastraría al ruido sin alterar la raíz del problema, preservando en cambio su imagen, su influencia y, sobre todo, su valor simbólico dentro de la WNBA. Así, lo que inicialmente parecía una decisión rutinaria de banca comenzó a transformarse en algo mucho más cargado de significado, donde la banca dejó de ser un simple asiento para convertirse en un emblema de respeto, reconocimiento y jerarquía, y bajo esa interpretación aceptar un rol secundario habría implicado admitir una subvaloración que contrastaba con el impacto real de Clark en la liga, razón por la cual su calma distante empezó a leerse como una forma silenciosa de resistencia, una declaración sin palabras que alteró por completo la narrativa, dejando de ser la historia de una jugadora excluida para convertirse en un debate mucho más amplio sobre autoridad, cambio y el futuro mismo del básquetbol femenil. La situación dejó de ser solo una noticia deportiva y se transformó en un debate sobre identidad, respeto y poder dentro del juego. Para los aficionados, la reacción fue una mezcla de admiración y asombro. De pronto, lo que ocurría fuera de la duela resultaba tan intrigante como la acción misma. Y en ese contexto, el silencio de Caitlin Clark empezó a decir más que cualquier declaración explosiva. Lejos del ruido y la atención pública, se desarrollaba un escenario mucho más tenso, reuniones privadas, evaluaciones cuidadosas, estrategias medidas. Entrenadores afinaban cada palabra, intentando equilibrar expectativas y percepciones, mientras en pasillos y oficinas circulaban rumores, llamadas y especulaciones. La ausencia de Clark no pasaba desapercibida, al contrario, se analizaba desde todos los ángulos. Cuando finalmente se confirmó que no volvería a jugar esta temporada, la conversación cambió de tono. Algunas versiones apuntaban a que, tras la polémica inicial, se le ofreció un rol alterno. Sobre el papel podía parecer un gesto diplomático, pero para una jugadora que había redefinido la atención del público en tiempo récord, la propuesta tenía otra lectura. No era simplemente un lugar en la lista, sino un mensaje implícito sobre jerarquías y control. Observadores como Stephen A. Smith insinuaron que Clark entendió de inmediato lo que estaba en juego, más que baloncesto, se trataba de dinámicas de poder profundamente arraigadas. Tal vez por eso no hubo arrebatos ni respuestas cargadas de emoción. En vez de confrontar, eligió la distancia. Su silencio se convirtió en postura. No fue impulso, sino cálculo. Durante meses había observado cómo operaban las sutilezas del entorno, cómo la política invisible influía en decisiones y narrativas. Al apartarse sin estridencias, Clark no desapareció del debate, lo intensificó, dejando claro que, a veces, la decisión más poderosa es no decir nada. Sin pronunciar una sola palabra, alteró el equilibrio de poder y obligó tanto a los de adentro como a la afición a mirar con una atención que ninguna protesta pública habría conseguido. El efecto dominó fue imposible de ignorar. Dentro de Team USA surgieron dudas, entrenadores cuestionándose si la pausa la impulsaría aún más o la alejaría definitivamente, jugadoras debatiendo entre lealtad y oportunidad, y los medios alimentando la especulación sin descanso. En medio de ese ruido,
el silencio de Caitlin Clark se volvió el mensaje más contundente, empujando a todos a replantear viejas ideas sobre talento, jerarquía y respeto en el deporte profesional. Y entonces aparece Clark en la conversación deportiva pura, ritmo impecable, visión privilegiada, pases que rompen defensas. Al final, lo que ocurría tras puertas cerradas no trataba solo de reuniones discretas, sino de un sistema enfrentando sus propios límites, aferrado a la comodidad cuando el crecimiento llamaba a la puerta. Para Clark, esas puertas no fueron muros, sino el escenario donde su paciencia y determinación construyeron una narrativa imposible de ignorar. Los números respaldan la historia, estadísticas, entradas agotadas, audiencias disparadas, todo apunta en la misma dirección. No es únicamente una jugadora, es un fenómeno. Sus partidos llenan arenas, transforman el ambiente de la liga y atraen incluso a quienes rara vez seguían el baloncesto femenino. Pocas novatas, en cualquier deporte, generan un impacto tan inmediato. Y aún así, la decisión de dejarla fuera del roster olímpico sacudió a los aficionados. Algunos intentaron explicarlo por experiencia o veteranía, pero al contrastarlo con métricas reales, rating, boletos, conversación digital, la determinación resulta cada vez más difícil de justificar. Con Clark en la duela, la audiencia se multiplica de forma dramática. La liga vive un momento electrizante, con la atención sobre el baloncesto femenino en niveles históricos, y gran parte de esa energía gira alrededor de una figura que, incluso en silencio, sigue marcando el pulso del juego. La sola presencia de Caitlin Clark tiene la capacidad de transformar por completo el ambiente, convirtiendo escenarios modestos en espectáculos multitudinarios. No se limita a participar en el deporte, redefine su dimensión comercial y mediática. Analistas como Steven A. Smith subrayaron esta realidad al señalar que ciertas decisiones no pueden entenderse únicamente desde lo deportivo, sino también desde la lógica del negocio. En un escaparate global como los Juegos Olímpicos, donde audiencias de todo el mundo siguen cada detalle y las cadenas invierten cifras millonarias por los derechos de transmisión, cada figura en la duela representa atención, interés y valor estratégico. Excluir a una jugadora con un impacto tan visible inevitablemente despierta preguntas, como ignorar a quien impulsa el crecimiento y la conversación alrededor de la liga. Como pasar por alto a una atleta capaz de modificar la forma en que el público consume el baloncesto femenino. Las métricas cuentan una historia contundente. Clark no solo genera expectación, moviliza audiencias, ingresos y energía a una escala difícil de igualar. Su ausencia no es una percepción abstracta ni un debate emocional, sino un fenómeno cuantificable en ratings, asistencia y alcance digital. Y, como muchos observadores insinuaron, estos datos revelan algo aún más profundo: su relevancia no depende de validaciones institucionales. Incluso al margen de ciertas plataformas, su influencia continúa expandiéndose. Este tramo de la narrativa trasciende los números y apunta hacia dinámicas más amplias de poder e impacto, mostrando cómo un atleta puede alterar el rumbo del deporte sin necesidad de declaraciones grandilocuentes. La distancia elegida por Clark se interpreta entonces como un gesto silencioso pero decisivo, uno que obliga a la liga, a los medios y a la afición a enfrentar una realidad incómoda. Cuando el talento y la influencia alcanzan tal magnitud, su ausencia resuena más que cualquier comunicado. Así, la figura de Clark se consolida como algo más que estadísticas brillantes, una protagonista cuya trayectoria, desde sus días universitarios hasta su irrupción profesional, ha estado marcada por una capacidad poco común para cambiar el panorama del juego. Lejos de cualquier exageración, Caitlin Clark se consolidó como la figura magnética del baloncesto universitario, dominando estadísticas y capturando la atención nacional gracias a una combinación poco común de talento, visión y presencia. No solo deslumbró por su nivel de juego, sino por la manera en que generó respeto de forma natural, sin gestos forzados ni declaraciones grandilocuentes. Tras quedar fuera del roster olímpico de Team USA, muchos interpretaron la situación como un retroceso, pero la lectura más profunda apunta en otra dirección. En lugar de reaccionar con frustración pública, Clark optó por el silencio, evitando polémicas y renunciando a cualquier espectáculo mediático. No hubo mensajes airados ni intentos de justificar su postura, simplemente se apartó con discreción de una estructura que, desde su perspectiva, no reflejaba su verdadero valor.
A primera vista pudo parecer una retirada, pero en esencia fue una afirmación de control. Aceptar un rol secundario habría implicado validar una jerarquía que limitaba su posición. Rechazarlo, en cambio, redefinió el equilibrio de poder sin necesidad de confrontación directa. Con el paso de los días, aficionados, analistas y voces influyentes comenzaron a reconocer la dimensión estratégica de ese gesto. La ausencia de ruido no significó ausencia de impacto, al contrario, intensificó el debate y obligó a reconsiderar viejas nociones sobre mérito, influencia y reconocimiento. Observadores como Steven A. Smith enfatizaron que la decisión no debía leerse como resentimiento, sino como una muestra de claridad y autoconciencia poco habitual en una jugadora joven. Clark entendió su peso específico dentro del ecosistema deportivo y actuó en consecuencia, priorizando su trayectoria a largo plazo sobre cualquier validación inmediata. Su postura también proyectó un mensaje más amplio sobre la dinámica del deporte profesional, donde la tradición y las jerarquías establecidas a menudo chocan con la irrupción de nuevas figuras. Más que un episodio individual, su decisión expuso tensiones estructurales y obligó al entorno a confrontar sus propios límites, generando un efecto que trascendió la duela y se instaló en la conversación global sobre el futuro y la evolución del baloncesto femenino. Los aficionados comenzaron a debatir intensamente su decisión en redes sociales, generando discusiones sobre justicia, respeto y el futuro del baloncesto femenino. Incluso los espectadores ocasionales, atraídos por su estrella, se vieron emocionalmente involucrados, y su ausencia en el escenario olímpico se sintió más potente que cualquier presencia en la cancha. Esa es la genialidad de su movimiento silencioso, cambió la narrativa sin buscar el centro de atención. El mundo estaba observando y todos se vieron obligados a reconocer su influencia. La elección de Clark demostró que el liderazgo y la fuerza no siempre necesitan ser ruidosos. A veces, la declaración más poderosa es la que se hace con calma, paciencia y plena conciencia de uno mismo. Al apartarse, recordó a entrenadores y fanáticos que el verdadero valor no puede definirse por una decisión de roster. La estrella silenciosa habló, y las repercusiones de su decisión resonarán mucho más allá de las duelas de la WNBA o los gimnasios olímpicos. Esta historia no trata solo de un puesto en la banca o en una lista de jugadores, se trata de respeto, poder y el futuro del baloncesto femenino. Cuando Steven A. Smith confirmó lo que muchos temían, el mensaje se hizo claro: algo dentro del sistema está cambiando. Caitlin Clark no se fue con ruido, se fue en silencio. Y a veces, el silencio es la voz más fuerte. ¿Sentirá Team USA el impacto de esta decisión? ¿Seguirán los aficionados a Clark más que al uniforme? Es este el momento que obligó al deporte a evolucionar. Una sola decisión abrió múltiples preguntas, y la verdad aún sigue desarrollándose. Lo que ocurra a continuación podría transformar para siempre el baloncesto femenino.